Hola, muy buenas noches, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenidos una vez más a La Voz de mi Pastor. Estamos muy felices de retomar todas las actividades de esta programación y también queremos agradecerle porque durante estas 3 semanas pasadas tuvimos la participación de varios de los líderes de la iglesia. Ellos estuvieron compartiendo su punto de vista acerca de por qué debemos escuchar la voz de mi pastor. Cada uno de ellos pudo exponer algunos temas que fueron muy interesantes y la verdad cada uno de ellos pues nos ayudó a poder traer una amplitud pues mucho mejor para poder comprender por qué debemos escuchar la voz de mi pastor. Hay algunas cosas que me gustaría mencionar y el día de hoy quisiera tener como que la conclusión de este tema. Tuvimos, le vuelvo a repetir, 3 episodios atrás que estuvieron exponiendo a los líderes de la iglesia y me gustaría como que concluir ese tema, poder llegar a una conclusión y que de esa forma pues pudiéramos tener bien claro el por qué es importante escuchar la voz de mi pastor. Lo primero que quiero mencionar es que obviamente el ministerio pastoral fue establecido por Dios precisamente para poder proveer todo lo que ya se habló, la guianza, la dirección, la protección, la seguridad y el consejo, principalmente de parte de Dios, a la vida de la iglesia y a la vida de cada una de las ovejas. Pero hay cosas que me gustaría mencionar y hay un punto bien especial que marca la Biblia en todas las áreas del ministerio pastoral y que es la palabra apacentar. Cuando hablamos de apacentar, obviamente nos transportamos literalmente a lo que son los principios del pastoreo literal, es decir, de un pastor literal, de ovejas literal, en el sentido del significado que es apacentar y que es alimentarse o comer en pastos verdes. Entonces, cuando Dios habla de todo esto, y hay varias lecturas que ahorita vamos a estar estudiando, pero me llama la atención mucho la que viene en Proverbios, y recordemos que estamos en la serie de Proverbios también. Y Proverbios capítulo 10, verso 21, dice de la siguiente manera: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La escritura aquí menciona que los labios del justo apacientan a muchos, es decir, alimentan, procuran, proveen, satisfacen a muchas personas. Durante todo este tiempo que hemos estado hablando del por qué debemos escuchar la voz de nuestros pastores, de nuestro pastor, es bien importante saber que aún la voz de la persona apacienta, es decir, la voz trae ese feeling, ese toque de parte de Dios cuando tú escuchas la voz de tu pastor, porque podemos escuchar muchas voces y no todas las voces pueden traer la misma sensación. El solo hecho de escuchar la voz trae esa sensación de tranquilidad, de paz, de descanso, de confianza, de seguridad. Y es algo que debemos de entender, porque la mayoría de nosotros cuando escuchamos la voz de, por ejemplo, de la esposa, pues significa algo. Cuando escuchas la voz de los hijos, significa algo. Cuando escuchas la voz de una autoridad en la escuela, pues significa algo. Y así, cada vez que cada persona que tenemos relación con ellos, que tenemos cierta relación, cierto contacto o cierta comunicación con ellos, significa una cosa. Entonces, la voz del pastor significa precisamente ese sentido de apacentar. La palabra lo acabamos de leer, que la voz del justo apacenta a muchos, es decir, trae esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad y aún esa provisión de entendimiento y de comprensión, quizás hasta de los tiempos, de los momentos. La Biblia, que es la palabra de Dios, establece que los pastores han sido formados, creados y establecidos para apacentar su rebaño, el rebaño de Dios, el rebaño de que es la iglesia y que es de Dios, que a él le pertenece. Hechos capítulo 20, verso 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, es decir, por supervisores, por líderes, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Nosotros debemos de entender que tenemos una responsabilidad como pastores y que las ovejas tienen una responsabilidad en el sentido de escuchar la voz del pastor. Pero la voz del pastor tiene un compromiso. Hemos hablado de todas las partes o todos los elementos que una oveja puede necesitar y entendemos todo lo que hemos visto
durante todos estos episodios que hemos tenido y que gracias a los líderes de la iglesia que han podido exponer esa parte de ser oveja y cómo debemos de entender, comprender o escuchar la voz del pastor. Pero ahora viene la parte del otro lado, ¿no? De los pastores. ¿Cómo es que ahora nosotros tenemos que entender por qué es importante nuestra voz? ¿Por qué es importante transmitir o dar esa voz de aliento, de esperanza, de confianza, de seguridad? Porque al final del día Dios nos estableció para ello. La iglesia no es nuestra, el rebaño no es nuestro, pero somos los pastores del rebaño de Dios. No es nuestra iglesia, pero somos los pastores de la iglesia de Dios. Es decir, la escritura aquí menciona con toda claridad que Jesús ganó la iglesia para Él, es su iglesia. Y Dios nos puso a apacentar la iglesia del Señor, no nuestra propia iglesia, no nuestro propio rebaño, sino que la iglesia y el rebaño de Dios, lo cual ganó Él con su propia sangre. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 1 en adelante, dice la escritura: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y empieza a dar una descripción clara del significado de apacentar. Vamos a ver el significado de apacentar de acuerdo al diccionario, pero también me gustaría que esta definición quedara bien grabada en nuestros corazones, en nuestra vida. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, y viene lo que significa apacentar. Número 1, cuidando de ella. Nosotros como pastores, y nuestra voz tiene que ser en cuidado del rebaño, en cuidado de la oveja. Y viene ahí la forma en que no se debe de hacer. Y dice: no lo hagas por fuerza, sino voluntariamente. No lo hagas por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando nosotros vemos este pasaje y entendemos la definición bíblica y de alguna manera la juntamos, la compactamos con una definición del diccionario, porque la palabra apacentar como tal significa pastorear, dar pasto. Entonces, Dios nos llama a pastorear su iglesia, a dar pasto, es decir, a cuidar, a instruir, a enseñar, a dirigir. Y la otra parte de apacentar significa regir. Hay dos áreas en la palabra apacentar, hay dos direcciones que van obviamente a la par, que van obviamente juntas, y que de alguna forma nosotros debemos de entender que es parte de todo el contenido de apacentar. Número 1, apacentar es dar pastos o alimentar con pastos. Pero número 2 es regir. Y cuando habla de regir, habla de dirigir, de gobernar o conducir, no en un sentido de autoritario o autoritarismo, no en un sentido de aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el pastor, o cuando yo abro la boca todos se callan, no, sino habla precisamente de llevar esas dos líneas, esas dos vertientes, esas dos áreas en la vida de la oveja a través del pastoreo. Y obviamente es dar de comer, dar pastos verdes, pero también significa dar esa dirección, proveer esa conducción o esos lineamientos que de alguna manera todos necesitamos para caminar. Me llama mucho la atención porque en el pastoreo occidental, pues la mayoría de nosotros vemos que los pastores van atrás de las ovejas, que los pastores van como que empujando a la oveja o cualquier otro rebaño. En el occidente así se hace. Pero en el oriente, que es donde se escribió esta escritura, donde se proveyó toda esta información, y que además es la forma en que Dios estableció su palabra de acuerdo a los principios de esa época, o utilizando los ejemplos, mejor dicho, de esa época y estableciendo principios bíblicos. No me refiero solamente a la parte de que se dijo allá y allá va a ser y de esa forma, no, sino que Dios tomó el ejemplo de algo muy claro que se vivía en esa zona para que nosotros pudiéramos entenderlo, pero obviamente bajo las condiciones que se daban en esa época. Entonces, si nosotros vemos el pastoreo oriental,
allá en Medio Oriente, el pastoreo oriental, el pastor va adelante, el pastor va marcando el rumbo, el paso, la dirección, va proveyendo esa información de decir, vengan por acá, caminen detrás de mí, avancen de esta forma, vengan, vengan. Y es parte del liderazgo que de alguna manera se manifiesta. Y esta escritura deja bien claro que una cosa es que nosotros seamos líderes, una cosa es que nuestra voz sea importante, y una cosa es que nosotros seamos los pastores, y otra cosa es que abusemos del rebaño. Y la escritura aquí menciona con toda claridad, cuiden de ese rebaño. Esa es nuestra labor principal. Ahora, no lo hagas por fuerza. Nadie está obligado a ser pastor. Y esto es algo bien interesante, porque la voz del pastor no está obligada a ser, sino que la voz del pastor tiene que ser voluntariamente otorgada, entregada. Es decir, nosotros hablamos porque queremos hablar, dirigimos porque queremos dirigir, porque anhelamos ayudar. No lo hacemos porque alguien nos esté obligando. A mí nadie me obliga, a mí nadie me está llamando la atención. ¿Ya hiciste esto? ¿Ya hablaste con tal persona? ¿Y ya fuiste allá? No, porque eso no es pastorear, eso no es apacentar. La voz del pastor se da voluntariamente. Esa es una característica importante. La voz del pastor se da voluntariamente, es decir, el pastor habla para que entonces la oveja escuche y pueda ser dirigida. Puede ser apacentada en decir, ven, aquí hay donde comer, ven, aquí hay pastos. Por ejemplo, quiero aprovechar este momento para decirles a todas las personas que nos escuchan que la casa de GR, la casa de mi padre, está abierta. Y el mensaje en esta semana ha sido, ven a la casa, vuelve a casa. Es tiempo de volver a casa. Entonces, cuando el pastor habla y da esa instrucción, entonces la oveja tiene la responsabilidad de entender, de comprender y decir, es tiempo de volver, entonces debo volver. Pues solo va a escuchar a aquellos que son parte de ese rebaño o que quieren ser parte de ese rebaño. Hay muchas voces a nuestro alrededor y es bien interesante cómo los pastores de diferentes lugares se congregaban en pastizales, pero no llevaban a las ovejas amarradas, es decir, no llevaban una oveja con una cuerda delimitando un perímetro y diciendo, estos son los míos, no se pueden revolver con los otros porque las otras ovejas son diferentes, no, sino que se reunían diferentes ganados, diferentes rebaños, mejor dicho, a ser apacentados por diferentes pastores. Los pastores, de hecho, dice la escritura, si usted hace un poco de memoria, que de repente se reunían a comer juntos o a descansar juntos, pero las ovejas estaban en otro lugar. Cuando un pastor se levantaba, él daba la señal, llamaba a su rebaño y solo esas ovejas acudían a la voz de su pastor. Esto es bien interesante, porque la mayoría de nosotros pensamos, bueno, pues somos todos, somos iguales, pero no, la oveja solo escucha la voz de su pastor, solo está al pendiente de esa voz que dice, ven, es tiempo de volver. El que es oveja, entonces entenderá el mensaje, comprenderá el mensaje y vendrá voluntariamente. La siguiente frase que menciona es, no se hace por ganancias deshonestas, sino se hace con un ánimo pronto. Nosotros no estamos para ganar algo que no se haya trabajado, que no se haya hecho. No ganamos deshonestamente. La Biblia habla en el sentido de todo lo que implica el pago a los pastores y todo lo que de alguna manera es la parte que la bendición de Dios provee a través de todo lo que implica el servicio y el dar la voz del pastor. Y dice aquí, no lo hagas deshonestamente, es decir, no se trata de ganar deshonestamente, no se trata de ganar por el trabajo y por el esfuerzo y por dar la voz correcta. Y además dice, y hazlo con un ánimo pronto, es decir, de buena gana. Hazlo con una buena actitud, hazlo con un buen deseo. Escuchar la voz del pastor es tan importante, ¿por qué? Porque el pastor es el que va viendo más allá de lo que nosotros vemos como ovejas. Si usted observa el tamaño de una oveja, puede ser así, pero el tamaño del pastor sobrepasa a la oveja. Entonces, no es porque sea más o menos. Recordemos esto en el principio bíblico, no es más un congregante que un pastor, mucho menos un pastor que un congregante. Yo creo que ambos tenemos el mismo nivel
con responsabilidades completamente diferentes. Y es ahí donde es interesante, porque el pastor alcanza a ver lo que la oveja no ve. Si la oveja está a esta altura y el pastor está a esta altura, el pastor alcanza a ver mucho más que lo que la oveja ve. Y por eso es importante escuchar la voz. Por eso es importante que cada uno de nosotros estemos bien conscientes que cuando el pastor habla es porque él vio algo, da una dirección es porque sabe a dónde vamos, dice algo es porque sabe que está por suceder. Es decir, nos cuida, nos protege, nos alimenta, pero también nos dirige y en cierta forma nos gobierna. Vuelvo a repetir, no es un gobierno impositivo, no es un gobierno con autoritarismo, sino es un gobierno de cuidar, de proveer. De hecho, la palabra gobierno significa cuidar o trabajar para. No significa ejercer dominio. Es algo erróneo que la mayoría de las personas tienen y cuando uno habla de gobierno, luego nos identificamos a lo que sucede en nuestros países o lo que sucede en nuestra zona o en nuestra colonia o lo que sucede en nuestro estado o nuestro municipio y entonces relacionamos gobierno. Entonces cuando la Biblia habla de gobierno, entonces significa esto. Y no es así. La palabra gobierno significa que sirves a la persona, que diriges a la persona y eso significa gobernar. Entonces, la escritura también menciona aquí más adelante, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. La Biblia menciona que la voz del pastor no es para enseñorearse, no es para gritar, no es para sentirse que es único, no es para decir aquí soy yo el pastor, no es para decir noten que yo soy el pastor, sino todo lo contrario. La voz del pastor dice aquí que debe ser ejemplo de la grey, es decir, ejemplo del rebaño, ejemplo de la congregación. La voz que nosotros tenemos como pastores es una voz que debe servir de ejemplo, de testimonio, de convicción, de decir, cuando escucho a mi pastor, escucho esto. Cuando escucho a mi pastor, me bendice de tal forma. Cuando la voz de mi pastor se da, entonces yo encuentro dirección, encuentro provisión, encuentro descanso. No sé si te ha pasado, pero algunas veces cuando yo necesito escuchar la voz de mi pastor, entonces le hablo y le pregunto, oye pastor, fíjate que así, y guardo silencio y escucho lo que él me va a decir y pongo atención. Regularmente cuando hablo con él tomo mis notas, tomo algo para escribir o tomo un dispositivo y estoy tomando notas y él está hablando, pero yo estoy escribiendo. ¿Por qué? Porque hay cosas que en el momento que él dice causan un efecto en mí, en mi mente, en mi corazón, y entonces eso trae convicción a mi vida. Por eso es importante escuchar la voz del pastor. Entonces cuando yo escucho esa voz, y además de ver el testimonio de su vida, la convicción que causa en mi corazón, es obviamente una bendición para mí. Así usted debe de experimentar la voz de su pastor a través de la provisión de paz, de tranquilidad, de descanso, de una palabra de aliento, de una palabra de ánimo, una palabra de esfuerzo. Pero ¿qué hay cuando se tiene que sacar la vara, ¿no? ¿Qué hay cuando viene una corrección? Por eso la escritura dice que apacentar tiene pastorear, dar pastos, pero apacentar también significa regir, dirigir, gobernar. Si usted recuerda, entonces el pastor lleva perros ovejeros, es decir, lleva un equipo que entonces está al cuidado del rebaño. El pastor, cuando es necesario proveer el alimento, aquí está el alimento. El pastor, cuando es necesario tomar la batuta y tener que hacer una corrección, oveja, tú no vas por allá, la dirección es esta. Y a veces nosotros no entendemos cuando viene esa voz de corrección, cuando viene esa voz que nos está dirigiendo, que nos está gobernando y que de alguna manera nos está generando esa conducción a través del servicio, a través de la voz, a través de un mensaje, a través de una llamada telefónica, a través de todo lo que puede significar la voz de mi pastor. Y entonces debemos de entender que apacentar no solo es dar de comer, sino también es gobernar, dirigir o regir en la vida de cada uno de los que somos ovejas. La escritura menciona ahí más adelante que debemos ser ejemplo para las ovejas. Versículo 4 de 1 de Pedro 5, versículo 4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta frase es muy interesante, porque aquí la escritura dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, porque se va a dar, porque va a aparecer,
porque va a venir. Vosotros recibiremos la corona incorruptible de su gloria. El pago nuestro como pastores no es recibir un beneficio hoy en día, sino que el pago nuestro es que al final del día, cuando venga el príncipe de los pastores, Él reconocerá en nuestras vidas nuestro esfuerzo y premiará según nuestras obras. Por eso la escritura es que menciona que debemos ser ejemplo para la grey. Si entendemos estos principios y reconocemos la palabra apacentar como parte de todo lo que es la función de un pastor, y que creo que encierra todo lo que es la función, y eso nos da la oportunidad de poder comprender el pasaje inicial que leímos en Proverbios 10:21, donde dice: los labios del justo apacientan a muchos. Es decir, la voz es muy importante. La voz es la que te puede alimentar, cuidar, dirigir. Recordemos estas dos etapas de apacentar, que significa dar de comer o alimentar, y significa dirigir, cuidar o gobernar. Entonces, cuando hablamos de la voz del pastor, y si tomamos en cuenta el pasaje inicial que dice: los labios del justo apacientan a muchos, lo que está diciendo la escritura es que los labios de un pastor que está apacentando provee esa bendición necesaria. La voz del pastor provee ese alimento, ese cuidado y esa dirección. ¿Para qué? Para que de esa forma la oveja pueda ser bendecida, pueda ser dirigida y además en un futuro pueda reproducirse. Y eso es muy bueno reconocer el día de hoy, porque de esta forma podemos entenderlo con claridad. Recordemos una vez más que el pastor en el sistema oriental, el pastor va delante de las ovejas. El pastor no está atrás cuidando las ovejas. El pastor va al frente de las ovejas. Y eso hace que la voz sea muy importante, porque la última oveja no ve al pastor. La última oveja ve a la oveja que tiene enfrente. Entonces, lo que hace es escuchar la voz de su pastor. Y eso sí es importante, porque cuando una oveja, no importa lo distante que esté, de hecho hoy, gracias a Dios por toda la infraestructura que se ha podido tener y todos los adelantos tecnológicos y toda la apertura tecnológica que hemos tenido en esta temporada, nos da la oportunidad de lanzar la voz del pastor y lanzarla hasta el último rincón del planeta. ¿Por qué? Porque al final del día, si tú hoy sales de viaje, si tú te vas a otro lado, si tú tienes que salir por alguna razón, pero tú puedes tener acceso a la voz del pastor. Tú puedes tener acceso a escuchar la voz de tu pastor, y no necesariamente a través de esta transmisión, sino a través de la exposición de la palabra, a través de las reuniones que se están transmitiendo a través de esta plataforma, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos acceso a la voz, no importa que estés distante. Y esto es bien interesante, porque cuando nosotros comprendemos este elemento, usted y yo nos vamos a dar cuenta que podemos tener esa dirección con el solo escuchar. A veces cuando salgo a hacer ejercicio o salgo a caminar, entonces me pongo los audífonos y no estoy viendo literalmente a la persona que está predicando, no estoy viendo literalmente a mi pastor. Pero al escuchar la voz a través de un podcast o a través de un mensaje, al escuchar la voz trae el mismo efecto que he estado hablando durante todo este tiempo. Y esa es la idea. Usted y yo debemos de entender y comprender que la voz del pastor trae entonces alimento, pero también trae dirección. Es decir, trae provisión, pero también trae gobierno. Y esto es bien importante para que podamos entender lo que vamos a ver más adelante. Esto se logra, o una vez logrando la comprensión de lo que el significado de pastor es en la vida de la iglesia, podemos entender muchas otras cosas más. Me viene a la mente, por ejemplo, y déjenme buscarlo ahorita rápido, es Efesios capítulo 4, ahorita lo vamos a buscar. En Efesios capítulo 4, versículo 11, ya lo tengo aquí, dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Dio apóstoles, dio profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo. Fíjese bien cómo la escritura es bien clara, porque cuando Dios establece a los pastores, habla acerca de apacentar a la grey o al rebaño.
Pero cuando Jesús parte y da el don del ministerio pastoral, entonces especifica una función más al proceso de apacentar. No estoy diciendo que cambie, sino que se va compactando, se va agregando, y esto hace enriquecer lo que es la función y el ministerio del pastor. Entonces dice aquí la Escritura, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. A través de la voz del pastor se provee la visión, es decir, mi trabajo como pastor, a través de mis labios, a través de mi voz, es prepararlos. Lo acabamos de leer. ¿Para qué? Pues para que ustedes hagan la obra del ministerio y edifique obviamente a la iglesia, es decir, el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Usted y yo debemos de entender que entonces la voz del pastor tiene como responsabilidad preparar al pueblo. Ya vimos que debemos de cuidar, ya vimos que debemos dirigir, pero también hay una parte de equipamiento, de preparar. Mi trabajo como pastor a través de mi voz es prepararte. A veces no lo entendemos y a veces pensamos que todo es papita, ¿no? Todo es comida, todo es pastos verdes y todo es apacentarme y todo es así, todo muy, muy padre y todo. Pero cuando viene la parte de dirección, entonces como que nos cuesta trabajo que alguien nos llame la atención. Pero cuando viene la parte de preparación, de equipamiento, de formación, de formar en la vida de la oveja todos los principios establecidos por Dios, para que entonces puedan caminar en bendición. Entonces la iglesia a veces no lo entiende, a veces la iglesia no comprende, el rebaño no comprende cuál ha sido el llamado acerca de parte de Dios para la vida de un pastor. Y aquí dice con toda claridad, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Nosotros como pastores y nuestra voz tiene como responsabilidad prepararte a ti. Mi pastor, su responsabilidad es prepararme a mí y me prepara y me equipa, pero también me dirige, también me corrige, pero también me apacienta, también me provee alimento. Eso es parte de las funciones de la voz del pastor en la vida de cada uno de nosotros. Y lo mejor es que dice aquí que ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, no es un proceso que inició hoy y mañana termina. No, la realidad es que es un proceso que inició hoy y terminará hasta que estemos con Cristo. Porque una vez que estemos allá en el cielo, se entiende con toda claridad que no van a estar pastores, porque allá está el pastor de pastores. No van a estar gente que nos dirija, porque Él nos va a dirigir. De hecho, la Biblia dice que su sola presencia ilumina todo el cielo. Entonces, no se necesita luz artificial, no se necesita una red artificial, simplemente la presencia de Dios para ser dirigidos, para ser enfocados y entonces poder tener esa provisión. Vuelvo a repetir, la visión es parte del propósito de Dios que nosotros proveamos a la vida de la iglesia. Es decir, mi trabajo, mi responsabilidad es prepararte, dándote esa visión, esa claridad, ese pensamiento claro de saber a dónde vamos y cómo vamos a llegar allá. El Salmo 23. Por favor, acompáñame al Salmo número 23. Es uno de los salmos que pues reflejan el pastoreo de parte de Dios y que además la voz del pastor se manifiesta en todo esto. Es bien interesante porque hace muchos años yo tuve la oportunidad de poder estar en una iglesia cristiana y yo recuerdo que siempre, invariablemente, cuando terminaba el servicio ya habíamos orado, ya habíamos despedido y la última oración era una declaración de fe en el sentido del Salmo 23. La realidad es que yo lo decía, pero no lo entendía. Y entonces todo el mundo se arrancaba y decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y todos decíamos, amén. Y entonces la gente se iba. ¿Sabes que este salmo encierra muchos principios de vida que usted y yo deberíamos de tener a través de nuestro pastor, que obviamente es Jehová, pero que también pueden ser las figuras que él estableció en nuestras vidas como pastores? Y dice aquí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, afirma el escritor que si tu pastor es Dios, no te hace falta nada, estás completo, todo lo tienes. Y los siguientes pasajes viene la descripción de esa provisión, de ese pastoreo. Y dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar. ¿Sabes que la voz del pastor tiene que traer descanso a la vida de la oveja? Ese es nuestro trabajo. Que nuestra voz sea como que esa parte de tranquilidad, de descanso, para que entonces yo, oveja, pueda descansar, escuchar la voz, sentirme seguro de alguna forma. Y dice ahí, junto a aguas de reposo me pastoreará. La palabra pastoreará habla de apacentar. Aquí en el original dice, junto a aguas de reposo me apacienta. Entonces está hablando de ser pastoreados junto a aguas de reposo, descanso, tranquilidad, paz. La voz del pastor tiene que proveer descanso, tranquilidad y paz. Por eso es importante escuchar la voz de nuestro pastor, porque eso nos da descanso, paz y tranquilidad. Versículo siguiente dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortar significa dar ese sentido de aprecio, de apapacho, de todo está bien, no te preocupes, vamos a salir adelante. Confortará mi alma. Fíjate, y no habla tan solo de la condición física, sino habla del corazón. Habla de algo más profundo. Cuando tú no tienes con quién hablar, cuando tienes un dolor interno que nadie te entiende, a veces escuchar la voz de tu pastor trae ese descanso en el corazón, en el alma. Hoy en día, y la temporada que hemos estado pasando, una de las cosas que más se ha dañado en la vida de la humanidad, pues es la falta de fe, es la falta de convicción, de tener un Dios soberano al cual honrar, amar y tener esa vocación y esa devoción en cuestión de nuestra fe. La mayoría de las personas lamentablemente se ha perdido. Y cuando escuchamos la voz de nuestro pastor, esa esperanza vuelve a resurgir. Ese daño emocional o espiritual o sentimental que a veces tenemos en nuestra alma, cuando escuchamos la voz de nuestro pastor, trae ese confort, qué bueno que hablé con alguien, qué bueno que me escuchó, ay, qué bueno que me dijo esto es lo que necesitaba escuchar. Y entonces conforta nuestra alma, pero además nos guía por justicia, por un camino justo, por amor al nombre de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender, y esta es la definición clara de lo que es apacentar, la forma práctica, porque obviamente trae ese alimento, trae esa paz, esa tranquilidad, pero también trae esa dirección. Y estas dos líneas que van paralelas, que van en un sentido constante, firme, entonces traen esa paz. Yo debo escuchar la voz de mi pastor porque eso conforta mi alma, tranquiliza mi corazón, aquieta mi espíritu y eso me da la oportunidad de ser guiado en justicia por amor de su nombre. Por esa razón es importante escuchar la voz de mi pastor. Versículo 4 dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Fíjate bien y veamos un poquito más y ampliemos la idea un poquito más. Pero cuando estamos en una situación difícil y llamamos o hablamos o el pastor nos llama y nos habla, y aunque estemos pasando por un valle de sombra, o quizás estamos internados en el hospital, o quizás estamos en una situación crítica, en una situación difícil, pero nos llama o hablamos o escuchamos la voz, en ese momento nos sentimos acompañados. Tú y yo no estamos solos en este proceso. Uno de los errores más constantes en la vida de la humanidad es pensar que solo tú tienes que pasar este proceso. Es pensar que solo tú tienes que vivir esto. O peor aún, decir, es que es un castigo, entonces pues me tengo que aguantar. Y no es así. Tú y yo no tenemos por qué pasar esta situación solos. Cuando tú eres parte de un rebaño y tienes un pastor, tú no tienes por qué pasar las problemáticas de tu vida solo o sola. Porque al final del día, la voz de tu pastor te acompañará en todo tiempo, en todo momento. El punto es que a veces nosotros nos resistimos a escuchar esa voz. El punto es que a veces nosotros no queremos escuchar esa voz. Pero cuando tú solicitas, cuando tú pides, cuando tú buscas, de hecho la Biblia lo dice con toda claridad, que todo aquel que pide se le dará, que todo aquel que busca hallará, y todo aquel que toque la puerta se le abrirá. Es decir, si tú quieres escuchar la voz de tu pastor, lo único que tienes que hacer es buscarla, pedirla o tocar la puerta y seguramente lo escucharás. Entonces, en esta temporada, tú no tienes por qué pasar esto solo. Tú no tienes como oveja por qué pasar esta situación solo o sola. Que al final del día vamos a estar contigo y vamos a salir adelante juntos. Y como se lo he dicho a muchas personas, de esta también saldremos adelante. ¿Por qué? Pues porque Dios está con nosotros. Y cuando escuchamos esa voz, cuando escuchamos ese mensaje, nos infunde aliento. La dirección, a veces a través de una corrección, recordemos que la vara, pues la usaban para hacer el ruido, para llamar, también para darle un golpecito a la oveja. El callado o el bastón, pues era así como para jalarle a distancia. A veces no necesariamente tiene que el pastor estar cerquita de ti, a un lado de ti para decirte estás mal en lo que estás haciendo, sino que la voz del pastor puede ser como ese callado de dar el mensaje, de lanzar esa palabra y hacer que eso cause ese efecto de voltear y de sentir que algo te pegó duro, te jaló duro, pero que es la voz de tu pastor. Y entonces trae aliento. La situación más importante aquí es entender que cuando el pastor habla en la forma que tenga que hablar, quizás está en la parte o en la línea de apacentar, o quizás está en la otra parte de dirigir, de regir, de gobernar. Tú tienes que entender que cualquiera de estas dos cosas, lo que Dios está haciendo a través de la voz de tu pastor es proveer aliento, es bendecir tu vida, es darte la oportunidad de poder experimentar un tiempo de paz, de descanso, de tranquilidad. Pero a veces nosotros como ovejas nos rebelamos a eso y decimos, bueno, es que me va a regañar, bueno, es que me va a llamar la atención, bueno, es que me va a decir esto, bueno, es que me va a decir aquello. Pero ¿no será que Dios te lo quiere decir porque tú tienes que aprender algo? ¿No será que Dios está hablando a través de la voz de tu pastor para ser dirigido en algo? ¿No será que Dios está trabajando aún en tus oídos para que aprendas a escuchar, para que aprendas a poder entender y asimilar lo que Dios está haciendo en tu vida? Entonces menciona aquí que la voz de tu pastor estará contigo, pero además te va a infundir aliento a través de una dirección o a través de una corrección. La idea es que tú seas bendecido. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando nosotros escuchamos y tenemos relación con nuestro pastor, con la voz de mi pastor, y estamos en una situación difícil, aunque estemos pasando una situación desagradable, quizás un juicio penal, quizás un problema financiero, quizás un problema sentimental, de relaciones, de familia, a lo mejor. Y entonces cuando tú vas a tu pastor y pides consejo,
Él trae un alimento fresco a tu vida a través de la palabra, a través de todo lo que Dios está haciendo en la vida de ti como oveja, y te provee una mesa llena de bendiciones, una mesa llena donde tú te puedes saciar aún en presencia de tus angustiadores. Es decir, en medio de la lucha, tú puedes descansar, comer y ser fortalecido a través de la voz de tu pastor. La voz de tu pastor también dice aquí la escritura que unge la cabeza con aceite. Cuando hablamos de ungir, tiene muchos sentidos físicos, espirituales. Hablamos obviamente de la unción de parte de Dios, hablamos del gozo, la alegría de parte de Dios. Pero cuando hablamos de una oveja, en el Medio Oriente les ponen aceite en la parte de aquí para que las moscas, que son uno de los, digamos, enemigos de la oveja, no se le metan a la nariz. Les ponen también aceite aquí para que las garrapatas o la misma mosca no se le meta en las orejas a las ovejas. Cuando nosotros vemos este principio, Dios nos unge con su Espíritu Santo precisamente para que no se nos metan malas ideas, precisamente para que los enemigos no entren por nuestros oídos, porque a veces nosotros abrimos puertas espirituales, abrimos puertas en el sentido de escuchar diferentes tipos de voces, donde no nos damos cuenta que cada uno de nosotros estamos abriendo esa posibilidad para ser afectados. Y la escritura aquí dice, a través de la palabra, que Dios unge nuestra cabeza, que el pastor unge la cabeza del rebaño. ¿Para qué? Para ser protegidos. Sí es verdad que Dios nos unge con su presencia y con su Espíritu Santo, pero cuando habla de una oveja, está hablando de protección, de seguridad, de darte esa paz y esa tranquilidad de que no se te meta un animal por el olfato, por la nariz o por los oídos, que vengan a causar daños a tu vida, que venga a dañar tu familia, que venga a dañar a tu relación con tu esposa o relación con tus hijos o tu relación laboral. Y todo esto a veces no nos damos cuenta, pero cuando el pastor habla y nos está protegiendo y nos está dando voz de alerta, lo que tú tienes que entender es, algo está pasando que yo no me he dado cuenta. Algo está sucediendo. Es como cuando tú vas caminando, no sé si te ha pasado, pero algunas veces he salido con mi familia y alguna ocasión recuerdo bien que le decía yo a mi esposa, pásate para acá y quédate aquí, o no hagas esto. Y es un sentido de protección que el hombre desarrolla por ver algo que la esposa no se dio cuenta. Y justo pasaron las cosas que iban a suceder. Ah, por eso me dijiste, sí. Pero regularmente tenemos que llegar al punto de ver lo que pasó para poder entender o discernir el por qué Dios nos está hablando. Cuando el pastor habla a tu vida, no lo hace para fastidiarte. Cuando el pastor habla a tu vida, no lo hace para que tú tengas un mal día. No, el pastor no se levanta hoy con ganas de decir, ¿a quién le voy a hablar? ¿A quién le voy a decir esto? ¿A quién? Para echarle a perder su día, para que sienta que esto va a ser así. No, sino todo lo contrario. Dios nos habla, Dios nos unge, nos prepara precisamente para que usted y yo estemos alertas y para que no tengamos que enfrentar descalabros ni enfrentar situaciones difíciles, donde de alguna manera nos pueda llevar a problemas que puedan complicar nuestra vida. La voz entonces del pastor es tan importante que usted y yo debemos de entender que nos cubre. Usted y yo debemos de entender que nos llena de paz, de esperanza, de tranquilidad, y que todos nosotros debemos de comprenderlo desde el punto de vista de protección. Apacentar al rebaño es proteger al rebaño. Apacentar al rebaño es cuidar al rebaño. Apacentar al rebaño también habla de proveer ese alimento, ese pasto verde, pero también habla de cuidarte. Y a veces nosotros no lo entendemos. Le vuelvo a repetir el ejemplo, ¿no? De repente vamos caminando o le decimos a nuestros hijos, no hagas esto, espérate, espera que pase aquello. Un día estaba hablando yo con uno de mis hijos y le dije, mira hijo, si tú vas a hacer esto, la posición correcta de ti tiene que ser en tal lado. Si tú vas a salir a hacer esto, tu lugar correcto tiene que ser esto. Y lo que hacemos es proteger, es cuidar a través de una instrucción, una dirección. Pero a veces no entendemos ese principio.
y pensamos o suponemos que lo que nos están haciendo es limitando, lo que están haciendo es no dejarnos la oportunidad de vivir, lo que están haciendo es no permitir que sea, y no es así. La realidad es que es todo lo contrario y que es para bendecir nuestras vidas. ¿Ok? Entonces la voz de Dios, la voz del pastor y la voz de tu pastor trae un alimento amplio aún en situaciones difíciles, en presencia de tus angustiadores. La voz de tu pastor también trae ese aceite fresco para proteger tu nariz y proteger tus oídos de lo que puede suceder en un futuro. Pero también la voz del pastor, dice aquí la escritura, mi copa está rebosando. Es decir, trae esa sensación de saciedad, de satisfacción. Vuelvo a mencionarlo. Cuando yo hablo con mi pastor y entonces salgo de todas las dudas, salgo de toda la problemática, las complicaciones, todo lo que hemos hablado, y termino de hablar con él, me siento satisfecho, me siento en paz, me siento descansado, pero da esa sensación de decir, ah, hice lo correcto, estoy bien, estoy haciéndolo bien, ¿no? O tengo que corregir esto, tengo que cambiar aquello, pero eso trae satisfacción. Por eso dice, mi copa está rebosando, es decir, estoy lleno de lo que necesito. Obviamente de la presencia de Dios a través de la voz de mi pastor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, todos los días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vuelvo a repetir, el pastor, la voz del pastor, es primordial para hallar descanso, protección, satisfacción y principalmente acercarnos a la casa de Dios, a la casa del Señor. La realidad es que oír la voz de mi pastor trae todas estas bendiciones que hemos hablado. Y bueno, obviamente sabemos que Dios es el pastor de pastores. Nosotros como pastores, literalmente, dice la escritura en Isaías 56, yo espero que usted lo pueda leer con calma en algún momento durante el resto de la noche o quizás mañana. Pero Isaías 56 menciona que los pastores somos como perros ovejeros. Él es el pastor de pastores y nosotros somos como que los perros que rodean al rebaño. Los perros que rodean al rebaño dan aviso cuando una oveja está en peligro. Y a veces le gruñen a la oveja, a veces le ladran a la oveja para meterla al redil, para meterla al rebaño. Pero un perro ovejero también, si es necesario intervenir con una acechanza o con algo que quiera hacerle daño, él interviene y se pone en medio del peligro y la oveja, en medio del lobo y la oveja. Y a veces la escritura nos revela en esto que a veces los pastores están en un sentido apaciguado, en un sentido alentado, en un sentido dormido. De hecho, la escritura dice están soñolientos, es decir, son pastores que están distraídos de lo que está sucediendo y que ni siquiera pueden ladrar, que ni siquiera pueden dar una palabra de aliento, de esperanza, una llamada de atención o algo, un mensaje que pueda hacer que la oveja despierte. Entonces la escritura dice, quitaré esos pastores y traeré un nuevo pastor, traeré nuevos pastores que puedan hacer lo que es necesario, ladrar, correr, proteger, luchar con el lobo si es necesario, para que mi rebaño, el rebaño de Dios, esté protegido. La voz del pastor es precisamente ese ladrido de corrección. Cuando una oveja va en el rebaño y escucha el ladrido del perro que va atrás, entonces dice, algo anda mal. O del perro que va al lado, dice, algo anda mal. Mi trabajo es pegarme al rebaño. Mi obligación es acercarme al pastor, porque él es el que me va a proteger. Entonces, nosotros debemos entender todos estos principios como algo primordial e importante en la voz de mi pastor. Para ir terminando, y le agradezco mucho que haya podido estar con nosotros todo este tiempo, para ir terminando le pido que me acompañe a Isaías 58, versículo 11. Isaías 58, verso 11, dice la siguiente frase: Jehová te pastoreará siempre. Este mensaje y el mensaje de Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, como que complementan todo en la vida.
Él es mi pastor y nada me faltará, pero aquí dice, Él es mi pastor siempre. O sea, a veces nosotros en nuestra idea humana, o como ovejas espirituales, tendemos a buscar nuevas opciones, nuevos horizontes, pero la realidad es que Dios siempre va a estar con nosotros. Él es nuestro pastor y nada nos hará falta, pero Él es mi pastor siempre y me va a pastorear siempre. Y en las sequías va a saciar mi alma y me va a dar vigor a mis huesos. Yo seré como un huerto de riego, o sea, no seré un huerto de temporadas. No daré fruto por temporadas, porque una tierra de temporada solo da fruto cuando llueve. Pero aquí dice la Escritura, tú vas a ser un huerto de riego, es decir, tú vas a fructificar, vas a ser un hombre o una mujer fructífera cuando Dios te pastorea o cuando te pastorea a través de un pastor. Espero hayamos entendido todo lo que hemos hablado. Dios te pastorea a través de un pastor para que tú, cuando tengas una sequía, sacie tu alma. Es decir, cuando tú te sientas acabado, que dices, ya no puedo, Dios te va a proveer ese refrigerio. Cuando te sientes cansado, Dios te va a dar ese vigor, esa fuerza de decir, tú puedes salir adelante porque yo estoy contigo. Y luego dice, y serás como un huerto de riego. O sea, siempre vas a dar fruto, porque constantemente te voy a estar regando. Constantemente vas a tener esa agua. Y serás como un manantial de aguas. O sea, además de tener fruto, vas a tener la bendición de proveer esa agua que mucha gente allá afuera necesita. De esa palabra que es esa agua viva, que es Jesús, y que es la palabra de Dios que mucha gente necesita. Y cuyas aguas nunca te van a faltar. ¿Sabes lo importante de este versículo? O sea, Jehová te va a pastorear siempre a través de la vida de pastores y en las sequías de tu vida, Dios te va a dar agua. Y cuando te sientas que ya no te puedes ni mover, Dios va a fortalecer tus huesos. Y esto es literal, porque muchos de nosotros a veces pasamos por situaciones tan difíciles que ni siquiera queremos ponernos de pie, que ni siquiera queremos avanzar, ni siquiera queremos caminar e ir y hacer algo, porque nos duele el cuerpo, porque nos duelen los huesos, porque me siento mal, porque me duele algo aquí en el alma, porque algo sucede. Bueno, acércate a tu pastor, escucha la voz de tu pastor. Muchos de nosotros batallamos porque no escuchamos la voz del pastor, porque no la buscamos. Pero si tú tienes necesidad de cualquiera de estas áreas, busca a tu pastor. Escucha la voz de tu pastor. Y luego dice ahí, serás como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Es decir, nunca te va a hacer falta una palabra de aliento, de esperanza, de ánimo para dársela a alguien más. Y los tuyos, ahora habla de los tuyos, de tus hijos, de tu familia, de los que te rodean. Y los tuyos, puede ser tu empresa, quizás tú seas dueño de una empresa, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás. O sea, no se trata de que tú lo hagas hoy, no lo vas a hacer tú y lo van a hacer tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de tus hijos de tus hijos. Es decir, todas tus generaciones van a levantar las ruinas y los cimientos que se hayan debilitado. Y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. ¿Sabes que escuchar la voz de Dios nos lleva a esto? Nos provee todo lo que nos hace falta, como lo acabo de leer, pero además en nuestra actividad, en nuestra función, seremos llamados reparadores de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Yo creo que el mensaje de Dios, con todo lo que hemos visto los 3 episodios atrás, y gracias a Dios por los líderes que estuvieron compartiendo la visión que Dios les dio en cuanto a la voz del pastor, y que cada uno de ellos tenía una perspectiva diferente y que eso enriqueció muchísimo el programa y trajo mucha luz. De hecho, yo espero pronto estar invitando líderes a compartir conmigo para que podamos enriquecer los temas. Pero esa parte de cada oveja, de cada uno de ellos, porque pues eran 3, 4 panelistas por programa, entonces eran mucha información que se pudo dar.
Pero esa parte, más todo lo que acabamos de ver hoy, complementa con toda claridad por qué es importante escuchar la voz de tu pastor. Porque es importante escuchar la voz del pastor. Porque es importante escuchar la voz de mi pastor. Porque tenemos que llegar a ese punto de decir, Él es mi pastor, ¿no? Como el salmista dice, Jehová es mi pastor. No dice, Jehová es el pastor, no, dice, Jehová es mi pastor. Está hablando en un sentido personal, de pertenencia, es decir, mío, solo mío, es de mí. Entonces cuando el salmista expresa esto, dice, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Tú tienes que aprender a escuchar la voz de tu pastor. ¿Quién es tu pastor? Esta semana tuve la oportunidad de hablar con una persona y yo le dije, tienes que definir quién es tu pastor. Y en base a eso podemos platicar. Y esta persona me dijo, no, es que usted es mi pastor. Ah, bueno, entonces escucha la voz de tu pastor. Y pudimos tener una conversación larga de muchas cosas que se tienen que hacer y que en ese proceder y en esa obediencia que esta persona tenga, hallará la bendición de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque la voz del pastor provee ese cuidado de pastos verdes, pero también ese gobierno de dirección y de encauzamiento hacia el camino correcto que es nuestro Dios. Espero que hayas disfrutado este programa. Yo la verdad me la pasé muy bien. Hemos tenido grandes momentos en todo este tiempo y grandes tiempos en toda esta temporada. Ya ha sido algo bien, bien hermoso y maravilloso todo lo que hemos podido experimentar. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, gracias por la oportunidad de poder entrar hasta sus hogares, poder compartir este tiempo. Los martes se han convertido en martes maravillosos, las noches de poder estar con nuestro café, con nuestro té, con nuestro refresquito, no sé, con lo que tú hayas preparado para el día de hoy. Quizás hasta estás cenando, pero estás escuchando la voz de Dios a través de la voz de tu pastor. Y eso yo creo que trae un gran beneficio. Por eso es importante escuchar la voz del pastor, porque eso nos va a proveer bendición y nos va a proveer dirección. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde, que este inicio de semana sea una gran semana, que si Dios nos permite nos veamos el próximo jueves. Te recuerdo que ya estamos a puertas abiertas en GR. Generación Restaurada abrió sus puertas, ya estamos abiertos, obviamente con todos los protocolos de seguridad. Y pues te animo a que no te quedes solo en línea, sino que nos veamos primero Dios allá en presencial, todos los jueves a las 7:30 de la noche, los domingos, si Dios nos permite, nos vemos también a las 11:30 de la mañana, ya en nuestras reuniones presenciales. Está llegando mucha gente, está llegando muchas personas con necesidades. Esta semana fue nuestra primera semana, tuvimos mucha gente nueva y yo creo que Dios seguirá trayendo a su rebaño, agregando a su rebaño todas aquellas ovejas que han podido escuchar precisamente la voz de su pastor. Que el Señor te bendiga, Dios te guarde. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Gracias a los líderes que estuvieron participando en los 3 programas anteriores. Y gracias a ti por darnos la oportunidad de entrar a tu hogar. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Que la gracia de Dios esté sobre tu vida. Que el favor de Dios te rodee en todo tiempo, te proteja, te cuida en toda esta temporada de todo lo que estamos viviendo. Que haya una protección sanitaria alrededor de tu vida, de tu familia, de tu llamado, de tu ministerio, de todo lo que haces. Gracias por estar acá. Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión en la voz de mi pastor. Gracias.